Jóvenes, reciban un cordial saludo, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy veremos la casa de la calidad. La casa de la calidad es una herramienta que se utilizan dentro de las metodologías de diseño para establecer las necesidades del cliente y la forma como el ingeniero va a cumplir con esas necesidades del cliente o va a satisfacer esas necesidades. Aquí tenemos una casa de la calidad dividida por zonas. Tiene 6 zonas. Antes de que entremos a analizar cada zona, tenemos que familiarizarnos con dos términos muy importantes dentro de toda la metodología de diseño de la casa de la calidad. Uno es el qué y otro término es los cómo. Los qué hace referencia a qué quiere el usuario o qué necesita el usuario o qué ha manifestado el usuario que quiere en un producto. Los cómo son cómo el ingeniero va a solucionar esas necesidades o va a satisfacer esas necesidades o requerimientos manifestados por el usuario. Cómo va a cumplir con esas necesidades del usuario. Esos son los qué y estos son los cómo. ¿Qué hace cada zona de la casa de la calidad? En la zona 1 se plasman todos los qué quiere el usuario o qué necesita. En la zona 2 se hace un análisis de lo que quiere el usuario, de los qué, a partir de la competencia, de un estudio de la competencia. En la zona 3 se ponen los cómo, es decir, cómo el ingeniero va a cumplir con los requerimientos del usuario. ¿Cómo lo va a hacer? En la zona 4 se mira una relación entre todos los cómo. A veces un cómo perjudica a otro. O a veces un cómo, una acción del ingeniero favorece otra acción. En la zona 5 se hace una relación entre las necesidades o los qué y cómo lo va a cumplir el ingeniero. Y en la zona 6 se analizan todos los cómo. ¿Cuáles son los cómo más, más difíciles, con un mayor grado de dificultad? Dentro de las cosas que va a hacer el ingeniero, que son los cómo, ¿cuál de esas le apunta o satisface en mayor medida los requerimientos del cliente? Vamos a analizar cada zona una a una durante esta clase, mientras vamos diseñando una casa de la calidad. Empecemos por la zona 1. ¿Qué quiere el usuario o qué necesita? ¿De dónde vamos a sacar esta información? Previamente, habíamos hecho unas encuestas. En este caso, el ejemplo que se ha dado para la clase es sobre las características de la motocicleta que desearía cierta población. En esta encuesta se definieron motos de bajo, medio o alto cilindraje de diferente tipo. En este caso, por ejemplo, para medio cilindraje, si eran de tipo aventura, deportiva o tipo naked. Y poco a poco, en la medida que iba avanzando la encuesta, se preguntaban sobre características deseadas en alguno de estos tipos de motocicletas, en términos de potencia, en términos de suspensiones, en términos de estética. Y cada respuesta de estas nos apunta o le apunta a establecer qué quiere el usuario o qué necesita el usuario o qué parámetros desearía en una motocicleta, particularmente en este caso. Esta encuesta se aplicó a 30 personas. Los resultados de esta encuesta, al utilizarlos en los formatos de Google, nos entregan unas gráficas muy fáciles de interpretar. Estas gráficas no son de esa encuesta, estas gráficas son de apoyo, son unas imágenes de apoyo, pero lo que quiero mostrar es que cuando los formularios de Google nos tabulan unas encuestas, nos muestran unas gráficas muy fáciles de interpretar. De esas gráficas, que fue el resultado de aplicar esta encuesta, obtuvimos los siguientes resultados de lo que quiere el cliente. De todas las preguntas que se hicieron, se extrajeron estas preguntas que fueron como las más votadas. Entre ellas, entonces, tuvimos que 19 personas manifestaron que querían una moto de medio cilindraje, 15 que fuera una moto de aventura, 25 que fuera una moto con bajo consumo de combustible, y así sucesivamente. Entonces, el primer paso para iniciar en la casa de la calidad es
de los resultados o de las gráficas de las encuestas, extraer las características que satisfacen al porcentaje más alto de clientes. Acá no están las características del 100% de los clientes, porque entonces tendrían que estar todas. Acá tenemos las características que satisfacen entre el 70 y el 80% de nuestros encuestados. Y acá está la votación o las personas o la cantidad de personas que manifestaron que querían esta característica en la motocicleta deseada. Entonces se hizo una priorización para agrupar un alto porcentaje de los encuestados, pero no se le apunta al 100% porque sería muy difícil cumplir o desarrollar un producto que satisfaga al 100% de los clientes. Se le apunta en este caso a un 80% aproximadamente. ¿Qué se hacen con estas características? Estos serían los qué del usuario. Se ponen en la zona 1 de la casa de la calidad. ¿Qué quiere o qué necesita el usuario? Listo. ¿Cómo vamos a desarrollar la casa de la calidad? Con esta herramienta. Es una plantilla en Excel que tiene todas las zonas de la casa de la calidad. La zona 1, la zona 2, la zona 3, la 4, la 5 y la 6. Vamos entonces a proceder diligenciando la casa de la calidad. Acá se tiene un archivo en Excel con la plantilla de la casa de la calidad. Acá, la que les mostraba ahorita. Le voy a dar un poco de zoom y vamos a empezar a diligenciar la casa de la calidad. Entonces nos vamos a ir para la zona número 1, que es esta. La zona 1 es donde se pone lo que quiere el usuario. Entonces vamos a vaciar acá todas las 10 características que quiere el usuario. Aquí están. Me devuelvo una diapositiva más. Entonces que sea de medio cilindraje, de abertura, bajo consumo, diseño, hasta suspensión regulable. Aquí está. De medio cilindraje, de aventura, bajo consumo, diseño, hasta suspensión regulable. Las ponemos todas. Lo primero que empezaremos a diligenciar será este ítem que dice el peso o importancia. El peso o importancia será la cantidad de personas que han manifestado que quieren esta característica en su motocicleta. Entonces 19 personas manifestaron que fuera de medio cilindraje. 15 personas manifestaron que fuera de aventura. 25 que que tuviera bajo consumo de combustible. 21 que tuviese un diseño futurista. 22 que fuera de potencia media. 20 que tuviese torque alto. Capacidad de combustible alta, dijeron 20 personas que querían esa característica. Frenos ABS, urbano y autopista, 26. Y sin frenos ABS en trocha, 12. Suspensión regulable, 17. Fíjense que esta celda está vacía y así estaban todas. Esta es la que se va llenando. Cuando le doy Enter, el sistema automáticamente me contabiliza o la plantilla automáticamente me pone enfrente cuál es el porcentaje de importancia de cada uno de estos ítems. Si sumamos todos estos valores, nos da un 100%. Eso significa que los elementos con un porcentaje más alto o con una importancia más alta serían, por ejemplo, este de 13.2% que tenga frenos ABS en uso urbano de autopista, seguido de bajo consumo de combustible con 12.7 y luego con 11.2 que sea de potencia media. Y el menos importante para los encuestados es este que tiene 6.1%, es que no tenga frenos ABS en trocha. Eso nos permite establecer esta primera columna, el grado de importancia relativa de cada una de estas características, o sea, la importancia de cada una de estas características entre ellas mismas, entre el conjunto, porque la sumatoria da 100%. Vamos mirando acá las notas que tenemos en la presentación, en el tablero de clase. En la zona 1, los que con mayor porcentaje son las mayores prioridades de la población encuestada. Fue lo que acabamos de analizar. Los que de mayor porcentaje, como frenos ABS, como bajo consumo, son las mayores prioridades dentro de nuestra población encuestada. Muy bien.
Ahora vamos a pasar a la zona 2. Se puede analizar cómo está la competencia para todos los que. Entonces la zona 2 es esta zona al lado de acá. Voy a quitarle un poquito de zoom. La zona 2 es esta zona al lado de acá, que nos permite identificar cómo cumple la competencia con cada uno de los que. Aquí tenemos entonces todos los que, los 10 están acá, y acá tenemos 3 marcas, BMW, Suzuki y AKT. Vamos a analizar esas 3 marcas. Podríamos analizar otro competidor 4, otro competidor 5. Esta columna, que es la que dice nuestra compañía, es por si nosotros ya tenemos un producto desarrollado y también queremos analizarlo, cómo cumple ese producto con respecto a estas necesidades del cliente. Pero entonces no tenemos un producto desarrollado aún, entonces lo vamos a dejar vacío. Y vamos a analizar la competencia. Entonces eso se analiza criterio por criterio para cada una de las marcas. Y se pone una calificación de 0 a 5. Entonces para BMW, ¿qué tal son las motos de medio cilindraje de BMW? Para mi criterio es un 5. Las de Suzuki, digamos que sería un 3. Y las de AKT, un 0. Pongámosle un 1. Luego, motos de aventura. ¿Qué tal son las motos de aventura de BMW? Para mí tienen un 5, las de Suzuki un 4 y la AKT un 1. ¿Qué tan bueno es el bajo consumo de combustible en las motos? En las motos BMW el consumo de combustible es muy alto, entonces vamos a ponerle un 2. En las motos de Suzuki también es alto, bueno, no tanto, vamos a ponerle un 3. Las AKT son más económicas de combustible, vamos a ponerle un 4. ¿Cómo son los diseños futuristas? Los diseños futuristas de BMW son los mejores, 5. Suzuki, vamos con un 3. Y AKT, vamos con un 1. ¿Cómo es la potencia media en las motos de BMW? Es excelente. En Suzuki baja un poco y en AKT no, 1. ¿Cómo es el torque alto en las motos BMW? Es muy bueno, es un 5. En Suzuki, pongámosle un 4. Y en AKT, pongámosle otro 1. ¿Cómo es la capacidad de combustible? Tienen una capacidad de combustible alta, las BMW es excelente, 5. La Suzuki, vamos con un 4. Y las AKT, un 1. Los frenos ABS en uso urbano y autopista. Las BMW tienen un 5, la Suzuki no. Bueno, sí, pongámosle un 2 y esta tiene un 1. Pongámosle un 3 a Suzuki. Los frenos ABS en trocha. BMW 5, Suzuki no son desconectables, vamos con 1 y AKT 0. AKT 0 también por acá. Y suspensión regulable en todo tipo de uso. Todo tipo de uso. BMW 5, Suzuki, suspensión regulable 0 y AKT 0. Aquí tenemos entonces un gráfico que nos ilustra cómo es el comportamiento de la competencia. Vemos que BMW es la verde, azul es Suzuki y la moradita es AKT. Vemos que nuestro mayor competidor es BMW, pero tiene un aspecto muy negativo y es el consumo de combustible. No tienen un bajo consumo de combustible. Vemos que nuestro peor competidor, o vemos que el peor competidor es AKT, pero tiene un punto a favor y es el bajo consumo de combustible. Entonces, ¿esto nos sirve para qué? ¿Para qué nos sirve un gráfico de este tipo de análisis de la competencia con relación a las características que quiere el usuario en una motocicleta? Pues si BMW tiene la calificación más alta, nosotros como ingenieros y equipos de diseño estamos llamados a analizar cómo BMW lo ha conseguido y a incorporar en nuestro producto características de iguales prestaciones o superiores. También este competidor tiene un punto negativo, entonces es una característica que debemos tratar de no imitar
Y si nuestro peor competidor tiene esta característica favorable, entonces es ver cómo lo han logrado ellos. Eso es lo que nos permite analizar esto. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el peor? ¿Cuáles son los puntos a favor? ¿Los puntos en contra? Por ejemplo, acá, dos competidores tienen un punto en contra, que no tienen suspensiones regulables. Y tienen otro punto muy malo, que no tienen que los frenos ABS no son desconectables en trocha. Eso sí lo tiene BMW. Entonces, tenemos que mirar cómo lo ha incorporado este equipo de ingenieros en sus motocicletas para nosotros también tener la posibilidad de incorporar algo igual o superior, porque tenemos que competir con ellos. O si es un competidor que está totalmente fuera del alcance, pero no queremos ser tan superiores como lo es BMW, ni tan inferiores como es AKT, entonces debemos observar cómo lo hace en este caso Suzuki y tratar de imitar a Suzuki, porque tiene un comportamiento medio alto en la mayoría de los ítems, a excepción de estos dos últimos, de frenos ABS en trocha y de las suspensiones regulables. Acá nosotros sí tenemos que ser mejores que ellos, para por lo menos estar por encima de la media, por encima de la calificación media. Para eso sirve este cuadro, para analizar los qués con respecto a la competencia. Muy bien, ahora nos vamos, eso es este ítem, la zona 2. Se puede analizar cómo está la competencia para todos los qués. Ahora la zona 3. Nos vamos para la zona 3, que es, allí nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Cómo puedo alcanzar los qué? Es decir, ¿cómo yo desde mi punto de vista de ingeniero puedo lograr lo que quiere el usuario? Y se define la dirección de maximización, minimización u objetivo. Vamos a mirar qué significa esto. La zona 3 de la casa de la calidad es esta zona del lado de acá. Esta. Y esta de acá es la zona de maximización. Ya vamos a analizar la zona de maximización. Empecemos con los cómo. Como ingeniero, entonces me debo preguntar, ¿cómo voy a lograr estos qué? ¿Cómo lograría que la moto sea de medio cilindraje, que sea de aventura, que tenga un bajo consumo de combustible, que tenga un diseño futurista, que tenga potencia media? ¿Cómo lo alcanzo yo? Debo entonces empezar a colocar acá aspectos que me permitan alcanzar estas características. Como ingeniero, entonces yo voy a hacer un diseño aerodinámico. Como ingeniero y el diseño aerodinámico, y ahora sí me vengo acá a esta celda, dirección de maximización o de desempeño. El diseño aerodinámico puede ser minimizado, que es la flecha abajo, maximizado, que es la flecha para arriba, u objetivo, que sería la X. Yo quiero que el diseño aerodinámico sea muy aerodinámico, bajamente aerodinámico o que simplemente sea aerodinámico. Yo quiero que sea altamente aerodinámico. Entonces le pongo la dirección de maximización, que sea altamente aerodinámico. Voy a hacer que la motocicleta tenga una capacidad de combustible, pero ¿de qué tipo? Alta o baja, o simplemente que tenga capacidad de combustible. Pues la capacidad de combustible se desea que sea alta. Esta es la dirección de maximización. Frenos antibloqueo. Yo quiero que tenga unos frenos antibloqueo altos, bajos, o que tenga simplemente frenos antibloqueo. Yo quiero que tenga frenos antibloqueo. ¿Los frenos antibloqueo son o no son? ¿Se bloquean o no se bloquean? Entonces que sea frenos antibloqueo. X significa objetivo, target, o sea, yo tengo que cumplir con eso. No significa que tiene que ser muy antibloqueo o poco antibloqueo, que sean antibloqueo. Suspensión electrónica. Yo quiero que la suspensión sea muy electrónica, baja electrónica, o que simplemente sea suspensión electrónica. Que sea suspensión electrónica. Altura del asiento. Yo quiero que altura libre al suelo, perdón. Yo quiero que la altura libre al suelo sea como que tenga una alta o una gran altura libre al suelo, o que tenga una baja altura libre al suelo, o que simplemente tenga altura libre al suelo. No, esta se quiere que sea alta, porque quiere una moto que sea de aventura. La suspensión electrónica, ¿a qué objetivo esto le apunta?
a que tenga suspensión regulable en todo tipo de uso. Los frenos antibloqueo, que tenga frenos ABS. Que tenga capacidad de combustible alta, que tenga un, por acá lo llaman, una capacidad de combustible alta. Que tenga un diseño aerodinámico, eso que le apunta a, por ejemplo, que tenga un bajo consumo de combustible, que la aerodinámica que influye en esa parte, o que sea una moto también de aventura. Listo. Esta es otra característica que como ingeniero voy a incorporar en mi motocicleta para buscando o que busque cumplir con estas características del usuario. Que tenga un motor de capacidad media. ¿Eso a qué le apunta? A que sea de medio cilindraje. Entonces, esto simplemente que sea de capacidad media, no de alta capacidad media o de baja capacidad media, sino que sea objetivo, es un objetivo. Que tenga una posición de manejo cómoda, porque eso es una característica de las motos de aventura. Entonces, ¿qué quiero? Que sea muy cómoda, bajamente cómoda o que sea cómoda, no, que sea muy cómoda. Y que tenga eficiencia en la combustión, eso le apunta al bajo consumo. Yo quiero que sea muy eficiente en la combustión. Entonces, en la zona 3, que son los cómo, allí pone las acciones que usted como ingeniero va a desarrollar para cumplir con estos qué del cliente, para cumplir con lo que quiere el cliente, para alcanzar lo que el cliente desea. Aquí pone entonces sus acciones como ingeniero. Y la dirección de maximización significa si quiere que sea mucho, que sea poco o que simplemente sea un objetivo. Voy a poner otro acá que se me viene a la cabeza en este momento. El peso. Usted quiere que en una moto, ¿cómo sea el peso? Que sea alto, que tenga un gran peso, o que el peso sea bajo, o que simplemente sea peso, que tenga un peso. No, usted quiere que el peso sea bajo. Entonces ahí tenemos una dirección de maximización bajo. ¿Listo? Esto es los cómo. ¿Cómo lo va a alcanzar el usuario? Después de que ya he analizado esta zona 3, miremos acá en nuestras notas. La zona 3 es cómo puedo alcanzar los qué. Y se define la dirección de maximización, minimización u objetivo. Ahora nos vamos para el techo. En el techo vamos a responder cuál es la correlación entre los cómo, es decir, cómo un cómo afecta a otro cómo. Lo puede afectar positiva, bueno, vamos a mirar que lo puede afectar en 4 grados. 4 grados. Y vamos a tener en cuenta la dirección de maximización. Entonces vámonos para el techo. Entonces acá en el techo yo tengo varias calificaciones. Me voy a parar en esta celda y voy a desplegarla. Yo tengo doble más, un menos y una flecha hacia abajo. ¿Qué significan esas opciones? Doble más significa, acá en este lado, una correlación positiva muy fuerte. Un más significa una correlación positiva, un menos significa una correlación negativa y una flecha hacia abajo significa que una correlación negativa muy fuerte. ¿Eso qué es? Cuando una acción del ingeniero favorece otra acción pensada por el ingeniero o la desfavorece, por decir algo. A veces uno le quiere poner mucho equipamiento, gran equipamiento a un vehículo, pero eso desfavorece, uno quiere aumentar la potencia de un motor, entonces le pone un motor muy grande. Entonces la correlación entre motor grande y potencia es positiva, muy fuerte. Pero la correlación entre el motor grande y el peso es una correlación negativa muy fuerte, porque un motor muy grande crea mucho peso. Entonces vamos a empezar a analizar acá como la correlación entre nuestros comos. Y se puede dar el caso donde no haya correlación. Acá, ¿cómo lo hacemos? Nos venimos por acá y esta, mire que se enlaza con esta. Esta celda es la intersección entre este como y este como. Entonces vamos a preguntarnos, el diseño aerodinámico, un alto diseño aerodinámico, ¿cómo es la correlación entre un alto diseño aerodinámico y una alta capacidad de combustible? No tienen correlación,
porque una cosa es el diseño, la otra cosa es la capacidad del tanque. Entonces lo dejamos así en blanco. No es ni muy alta, ni negativa, ni muy negativa. Simplemente no hay correlación. Luego aquí esta. ¿Cómo es la correlación entre un alto diseño futurista y los frenos antibloqueo? No hay una correlación. ¿Cómo es la correlación entre un alto diseño aerodinámico, un gran diseño aerodinámico y una suspensión electrónica? No hay correlación. ¿Cómo es la correlación entre un diseño aerodinámico alto, muy buen diseño aerodinámico y una alta altura libre al suelo? Ahí sí hay una correlación, porque resulta que cuando los vehículos la aerodinámica de un vehículo mejora cuando está muy pegado al suelo, como los vehículos superdeportivos, los Fórmula 1. En la medida en que yo tengo una alta altura libre al suelo, o si yo quiero hacer un diseño aerodinámico muy bueno, eso me está afectando la altura libre al suelo, porque no puedo hacer la moto muy alta. Entonces ahí hay una correlación negativa. No voy a poner muy negativa porque creo que muy negativa sería en otros aspectos. Es negativa. Diseño aerodinámico alto, un muy buen diseño aerodinámico, ¿cómo es su correlación con un motor de capacidad media? Digamos que la correlación no hay correlación, o si hay una correlación, es una correlación negativa, muy poca, y es porque el diseño aerodinámico influye en las dimensiones del dispositivo. Significa que entre más esbelto, más estilizado sea, más aerodinámico será, y eso disminuye el espacio disponible para un motor de capacidad media. Un motor de capacidad media. Perdón. ¿Cómo influye un buen diseño aerodinámico o cómo la correlación de un buen diseño aerodinámico con respecto a una posición de manejo cómoda? Pues influye muy significativamente, porque en una moto, cuando yo tengo un muy buen diseño aerodinámico, el viento que recibe el piloto es muy poco y hace que manejar durante muchas horas y muchos kilómetros a alta velocidad no sea no genere tanta fatiga. Entonces vamos a poner una correlación muy alta. ¿Cómo influye un muy buen diseño aerodinámico con respecto a una alta eficiencia en el combustible? Tiene una correlación muy alta, porque entre más aerodinámica, menos resistencia hay y por ende una mejor eficiencia de combustible encontraremos. ¿Cómo influye un muy buen diseño aerodinámico con respecto a al peso? No influye realmente, o si hay una correlación será una correlación negativa, aunque realmente no tiene como mucha influencia, pensaría yo. Por lo menos en la moto, de pronto, si usted quiere hacerlo muy aerodinámico, de pronto le agrega más peso por poner más alerones y cosas así. Pero generalmente jugando con las formas y las geometrías se logra sin necesidad de añadir peso. Entonces voy a ponerlo acá que no hay una correlación. Y así empezamos para todos los demás. Por ejemplo, la capacidad de combustible, ¿cómo influye con los frenos antibloqueo? No hay una correlación. La capacidad de combustible, ¿cómo influye con la suspensión electrónica? No la hay. La capacidad de combustible, ¿cómo influye con la altura al suelo? La capacidad de combustible con la altura, no. La capacidad de combustible, una alta capacidad de combustible, ¿cómo influye con un motor de capacidad media? No, tampoco. Una alta capacidad de combustible, recuerda que tenemos que considerar la dirección. Una alta capacidad de combustible, ¿cómo influye con una muy buena posición de manejo? No influye. Y cómo una alta capacidad de combustible influye en una alta eficiencia en el consumo. Acá es una eficiencia en el consumo. En el consumo de combustible. No, en el consumo no influye. Pero aquí sí. ¿Cómo influye una alta capacidad de combustible en
el peso en un bajo peso tiene una correlación muy fuerte. Porque entre más capacidad de combustible le ponga, más peso voy a tener. Entonces tiene una correlación muy fuerte. Listo. ¿Cómo influye o cuál es la correlación que hay? ¿Cómo influyen los frenos antibloqueo con la suspensión electrónica? No. Los frenos antibloqueo con una alta altura al suelo. Una gran altura libre al suelo. No. Unos frenos antibloqueo con un motor de capacidad media. No. Unos frenos antibloqueo con una posición de manejo cómoda. No. Muy cómoda. No. Unos frenos antibloqueo con una alta eficiencia en el consumo de combustible. No. Y unos frenos antibloqueo con el peso. Pues realmente no influye. Entonces no encontramos. Es un parámetro casi independiente a todos los demás. ¿Eso qué significa? Que si usted le pone frenos antibloqueo a la moto, usted no está favoreciendo otras acciones ni tampoco las está perjudicando. Eso es lo que es. Por ejemplo, si usted le pone, aquí encontramos que una gran capacidad de combustible sí afecta a un bajo peso. Lo afecta muy fuertemente. Vamos ahora con esta. Una suspensión electrónica, ¿cómo afecta a la altura libre del suelo? No. Una suspensión electrónica, ¿cómo afecta a un motor de capacidad media? No. Una suspensión electrónica, ¿cómo afecta a una posición cómoda de manejo? Esta sí, la correlación es muy fuerte, porque la suspensión electrónica lo que hace es mejorar el viaje, haciendo que se absorban todas las irregularidades del camino, si es un camino, digamos que con muchos baches. Pero si estamos andando a alta velocidad en una autopista, se quiere que la suspensión sea más bien dura para que al frenar o al tomar una curva no sentamos que la moto se clava o se hunde. Entonces sí hay una correlación muy fuerte entre una suspensión electrónica y una muy buena posición de manejo. Lo puse donde no era, es acá. Aquí, la pregunta aquí es, ¿cómo influye una suspensión electrónica en una eficiencia en el consumo de combustible? Digamos que la correlación aquí es muy baja. ¿Es negativa? No. ¿Es muy negativa? Tampoco. Entonces digamos que no hay correlación porque pues son parámetros casi independientes. Acá, la suspensión electrónica tiene una correlación negativa o positiva o no tiene correlación con el peso. La suspensión electrónica, digamos que no la tiene. La altura libre al suelo tiene una gran altura libre al suelo tiene una correlación con un motor de capacidad media. No. La altura libre al suelo alta tiene una correlación con una muy buena posición de manejo. Acá sí hay una correlación fuerte. Porque si la moto tiene una posición de manejo, una altura libre al suelo elevada, las piernas pueden quedar un poco más estiradas y hacer que la posición de manejo sea más natural, más cómoda. Diferente a, por ejemplo, en las motos que tienen muy poca altura libre al suelo, donde el piloto queda digamos que sobre la moto y en una posición muy incómoda, como acostado sobre la moto. Entonces vamos a ponerle acá una correlación. Como la correlación entre la altura, una gran altura libre al suelo y una alta eficiencia en el consumo de combustible. Acá es que consumo de combustión no. Eficiencia en la combustión. Bueno, con respecto a la eficiencia en la combustión, no habría una correlación. Estamos acá en la altura media. ¿Dónde vamos? Acá. Y con respecto a la altura libre al suelo, con respecto al peso, no hay una correlación. Vamos ahora, un motor de capacidad media. ¿Cómo es su correlación con respecto a la posición de manejo cómoda? No. Con respecto a la eficiencia en el consumo de combustible, un motor de capacidad media tiene una correlación muy fuerte. Porque un motor, o fuerte más bien, porque un motor
capacidad media va a tener una, digamos que una combustión más enérgica, entonces sí hay una correlación allí, genera más potencia. Un motor de capacidad media, ¿cómo es su correlación con respecto a el peso? Tiene una correlación a un bajo peso, tiene una correlación negativa, porque cuando yo empiezo a tener motores más grandes, el peso se ve perjudicado. No pongo extremadamente media porque ese sería, digamos que un motor de capacidad alta, o sea, un motor de alto cilindraje. Sí influye mucho en el peso porque lo hace muy pesado. Este lo va a decir que es una correlación media. ¿Cómo influye la posición de manejo? ¿Cómo es la correlación de una muy buena posición de manejo con respecto a una muy buena eficiencia en el consumo de combustible? No, comodidad no tiene que ver con la combustión. ¿Y cómo es la correlación entre una muy buena posición de manejo con respecto a el peso? Pues la posición con el peso tampoco. ¿Cómo es la correlación entre una alta eficiencia en la combustión y un bajo peso? No hay correlación. Dependiendo del perfil del ingeniero, estas correlaciones pueden variar. Para mi criterio, estas son las correlaciones. Para otro ingeniero pueden haber otro tipo de correlaciones. Puede encontrar que sí las hay, que no las hay, que son más fuertes o que sean menores. Esto depende mucho del criterio y el punto de vista del ingeniero. Por eso, si yo tengo dos motocicletas de marcas distintas, las motocicletas tienen características diferentes porque sus ingenieros tienen puntos de vista y maneras de hacer las cosas distintas. Entonces, esto es un sello muy personal del equipo de diseño. Puede que esté equivocado, puede que tenga toda la razón, puede que a veces sí, puede que a veces no. Eso sucede y eso es natural en los procesos de diseño. Para mi juicio, estas son las correlaciones que hay entre los cómo. Para otro ingeniero pueden haber correlaciones, pueden estar muy equivocadas, seguramente sí, se pueden mejorar el análisis de correlaciones y eso influirá en los resultados del diseño. Tal vez otro ingeniero haga otro análisis de correlaciones más acertado y obtenga un proceso de diseño mejor. Todo eso tiene que ver porque son, digamos que, aspectos humanos. Sigamos acá, ya pasamos el techo, vamos ahora con la zona 5. En la zona 5 colocamos cuál es la relación entre los qué y los cómo. Los qué es cuál es la relación entre lo que quiere el usuario y el cómo lo va a hacer el ingeniero. Entonces nos vamos para la zona 5. Entonces aquí en la zona 5 tenemos los qués y los cómos. Los qués y los cómos. Entonces miremos acá. Tenemos aquí, cuando le doy clic, se me despliega unas opciones y tengo un triángulo, un círculo vacío y un círculo con punto. ¿Qué significa eso? Miremos por acá. El triángulo significa una relación débil, que es con una calificación de un 1. El circulito vacío significa una relación moderada, con una calificación de 3. Y el círculo con el puntico significa una relación fuerte con una calificación de 9. 1, 3 y 9. Pero nosotros solamente tenemos que seleccionar si tiene una relación de débil, triángulo, círculo vacío, moderada o círculo con punto, fuerte. La relación. ¿Relación entre qué? Entre qué tanto el cómo soluciona el qué. Con un diseño aerodinámico, ¿qué tanto le aporto a que la moto sea de medio cilindraje? Le aporto, hay una relación débil, una relación media o una relación fuerte. O simplemente no hay relación. Entre el diseño aerodinámico y un cilindraje medio no hay relación. Entre el diseño aerodinámico y que sea una moto de aventura hay una relación, para mi juicio, moderada. Entre el diseño aerodinámico y un bajo consumo de combustible hay una relación fuerte. Entre el diseño aerodinámico y un diseño futurista también una relación fuerte. Entre el diseño aerodinámico y una potencia media no hay relación.
Entre el diseño aerodinámico y el torque alto no hay. Diseño aerodinámico y la capacidad de combustible no hay. Diseño aerodinámico y los frenos ABS no. Y estos otros frenos ABS tampoco. Y la suspensión regulable tampoco. Y así hacemos para cada uno. La capacidad de combustible, una alta capacidad de combustible, lograr una alta capacidad de combustible, ¿qué tanto se relaciona con un cilindraje medio? No hay relación. Entre una moto de aventura, hay una relación débil, porque se busca que una moto de aventura tenga una alta capacidad de combustible, por eso es de aventura, donde uno no tenga, bueno, pongamos la relación media, o pongamos la relación muy fuerte, porque de hecho la alta capacidad de combustible es deseada, sobre todo en las motos de aventura. En el consumo, bajo consumo de combustible, la capacidad no tiene que ver con el consumo. Con el diseño futurista, no con la potencia, no con el torque, no con la capacidad. Sí, tiene una relación muy fuerte. Con los frenos, no, y con las suspensiones tampoco. Los frenos antibloqueo, ¿cómo es su relación con el cilindraje? No, con que sea una moto de aventura. Sí, tiene una relación muy fuerte, porque se desea en ciertos casos y en ciertos casos no. Con el consumo, no. Con el diseño, no. Con la potencia, con el torque, tampoco. Con la capacidad de combustible, no. Con los frenos en urbano y autopista, claro, muy fuerte. Con los frenos sin frenos en trocha, por supuesto, muy fuerte. Con las suspensiones, no. ¿Qué tanta relación hay entre la suspensión electrónica y con el cilindraje? No. Con que sea de aventura, muy fuerte, porque se desea que de manera muy cómoda uno pueda variar, o de manera electrónica uno pueda variar las suspensiones para hacerlas más blandas, más duras. Con el consumo, no. Con el diseño, no. Con la potencia, no. Con el torque, tampoco. Con la capacidad del combustible, no. Con los frenos, no. Y con las suspensiones regulables en todo tipo de uso, por supuesto, una relación muy fuerte. La altura libre al suelo, ¿qué relación tiene con que sea de medio cilindraje? No. Con que sea de aventura, muy fuerte, porque se quiere una gran altura libre al suelo. Con el bajo consumo de combustible, no necesariamente, aunque no afecta, digamos que no hay una relación. En el diseño, la altura libre al suelo, no. Con la potencia, no. Con el torque tampoco. Con la capacidad, no. Con los frenos, no. Con otros frenos ABS, no. En ninguno de los dos casos. Con las suspensiones, tampoco. Con un motor de capacidad media, ¿qué tanta relación tiene con el medio cilindraje? Muy fuerte. Con que sea de aventura, de capacidad media, digamos que tiene una relación moderada. Con el consumo, la capacidad con el consumo, no. Con el diseño, motor, no. El motor con la potencia tiene una relación muy alta. Con el torque, muy alta. Con la capacidad de combustible, no. Con los frenos, tampoco. Y con las suspensiones, tampoco. Una posición de manejo cómoda, ¿cómo es su relación con el cilindraje? No. Con aventura, muy fuerte. Con el consumo, no. La comodidad del manejo, no. Con el diseño, sí, pues una relación moderada. Con la potencia y el torque, no. Con la capacidad del combustible, no. Con los frenos, no. Y con las suspensiones, tampoco. La eficiencia en la combustión, con que sea de medio cilindraje, tiene una relación moderada. Con que sea de aventura, la eficiencia en la combustión tiene también moderada. Con el bajo consumo, muy alta. Con el diseño, con la potencia, tiene una relación moderada. La eficiencia, no, perdón, muy alta. En el torque, muy alta. La capacidad, no. Con los frenos tampoco y con las suspensiones tampoco. Y el peso. ¿El peso tiene una relación con que sea de medio cilindraje? No. Con que sea de aventura, muy fuerte. Con que tenga el bajo consumo, muy fuerte. Con que tenga un diseño futurista. ¿El peso con el diseño? No. Con la potencia, moderada. Con el torque, moderada. Con la capacidad de combustible, el peso con la capacidad, muy fuerte. Con los frenos, no. Y con las suspensiones, tampoco. Y de esa manera calificamos las relaciones que hay entre los cómo y los qués. Cómo lo voy a hacer y los que debo hacer. Aquí tuvimos una fortuna. Y es que ninguno de estos nos quedó en rojo. Voy a borrar este ítem del lado de acá. Lo voy a poner en no hay relación. Mire que automáticamente se pone en rojo. Y en principio, antes de llenar todas estas relaciones, todo esto estaba en rojo. Si en algún momento
quedamos con algún qué del usuario, alguna característica del usuario en rojo, con una alerta de estas en rojo, significa que ninguno de nuestros comos, de nuestras acciones como ingeniero, le apunta a esta necesidad. Y eso es muy grave. En este caso, todos sí le apuntan, porque todos tienen, ninguno quedó con rojo. ¿Esta cuál le apuntaba? La suspensión regulable en todo tipo de uso es gracias a una suspensión electrónica. Y aquí tenemos una relación muy fuerte. Entonces, a nomás le ponemos que sí existe una relación, ahí mismo se quita el rojo. Significa que con nuestros comos abarcamos todos nuestros qués. O sea, con nuestras acciones cubrimos todas las necesidades del usuario. Eso es lo que significa que no haya ningún rojo. Y eso es muy bueno, porque vamos por buen camino. Si no hubiésemos tenido este ítem de suspensiones electrónicas, acá nos quedaba un rojito. Nos tocaba colocar otro como que le apuntara a este qué. Muy bien. Eso es lo que dice este tema acá, que dice que si en algún que si algún que tiene un indicador rojo, significa que hace falta un como para cumplir con ese requerimiento del cliente, pero en nuestro caso no. Ahora nos vamos al piso. Vamos a analizar el piso de la casa de la calidad o la zona 6. El piso de la casa de la calidad es esta zona del lado de acá. En la primera fila, que es esta, dice que se indica la meta del diseñador para cada como. Entonces acá nos vamos a poner una meta. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra meta para el diseño aerodinámico? Entonces vamos a poner que tengamos un coeficiente aerodinámico de 0.8, 0.7. El coeficiente aerodinámico es la medida cómo se, o es el parámetro cómo se mide la aerodinámica de algún vehículo. Entonces le vamos a poner que tenga un coeficiente aerodinámico de 0.7. Esa es mi meta como diseñador. Otro ingeniero podría tener otra meta, o otro ingeniero podría discrepar de ese valor. Es muy comprensible y es natural en los procesos de diseño. Por eso la moto que yo haga tal vez no sea tan buena como la moto que diseñe y haga otro ingeniero. Capacidad de combustible. ¿Cuál va a ser mi meta como ingeniero para la capacidad de combustible? Voy a decir que tenga un tanque. De 18 litros. Esa es mi meta. ¿Cuál es mi meta para los frenos antibloqueo? Voy a hacer que sean desconectables. Esa es mi meta, que tenga frenos desconectables. ¿Cuál es mi meta para la suspensión electrónica? Que tenga cuatro modos de uso. Como va a ser electrónica, la voy a programar con 4 modos de uso. Esa es mi meta. ¿Cuál va a ser mi meta de altura libre al suelo? Voy a ponerle acá que tenga una altura libre al suelo de 300 milímetros, 30 centímetros. ¿Cuál va a ser mi meta de motor de capacidad media? Entonces me va a hacer una meta de que tenga un motor de 500 centímetros cúbicos. ¿Cuál va a ser mi meta con respecto a una posición de manejo cómoda? Que tenga las piernas semi estiradas y brazos elevados. Digamos que esa va a ser mi meta. ¿Cuál es mi meta en cuanto a la eficiencia de la combustión de combustible? La eficiencia en la combustión. Mi meta va a ser que tenga un consumo, digamos, de 100 kilómetros por galón. Listo. Ese va a ser mi parámetro de eficiencia. Y el peso. Voy a decir que la moto tenga un peso de, mi meta serán 170 kilogramos. Listo. Entonces esto es muy importante porque si usted ya se
usted ya desde hace rato viene planteando qué va a hacer, cuáles son los cómo, las acciones que va a desarrollar para cumplir con estos qué. Es bueno que usted también se ponga una meta, hasta dónde va a llegar, ¿cierto? Eso es lo primero que usted pone acá. El segundo en el piso, el segundo campo es una calificación de 0 a 10 que indica el grado de dificultad para alcanzar la meta de cada cómo. ¿Qué tan difícil para mí va a ser alcanzar una calificación de 0 a 10, donde 0 es muy fácil y 10 es extremadamente difícil? ¿Qué tan difícil es alcanzar un coeficiente aerodinámico de 0.7, calificándolo de 0 a 10? Voy a poner que tiene una calificación de 8 o de 7. Que tenga un tanque de 18 litros. Voy a ponerle una calificación de 7. Que tenga ABS desconectable. ABS. ¿Qué tan difícil puede ser? 6. Que tenga 4 modos de suspensión. Voy a poner una calificación de 8. Que tenga una altura libre al suelo de 300 milímetros. Voy a colocarle una calificación de 6. Que sea de 500 centímetros cúbicos. Voy a poner una calificación de 5. Que en la posición lleve las piernas semi-estiradas y los brazos elevados. Semi-estiradas y los brazos elevados. Grado de complejidad de esto, un 5. Que tenga un rendimiento de 100 kilómetros por galón. El grado de complejidad 9. Que tenga un peso de 170 kilos. Vamos a ponerle un 8. Entonces, estos son los pesos que yo le daría para el grado de complejidad de cada acción. Eso es desde mi punto de vista. Para otro ingeniero, algunas cosas serán mucho más fáciles, otras serán más difíciles. Listo. Y acá ya tengo el resumen de la casa de la calidad. El resumen de la casa de la calidad son estos valores del lado de acá. ¿Qué significa esto? Si yo sumo estos valores de la línea de abajo, me da un 100%. Significa que los parámetros que tengan un porcentaje más alto son los que me van a permitir cumplir en mayor medida con los que del cliente, con los requerimientos del cliente. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a todas las necesidades del cliente y a la importancia que le dieron los clientes a este parámetro, yo debo enfocarme a los parámetros en general. Yo me debo enfocar en esta acción, que es la que más satisface las necesidades del cliente, que es que tenga una alta eficiencia en la combustión de combustible. Coloquémosle simplemente la combustión. Listo. ¿Cuál es la segunda acción o el segundo cómo con mayor importancia para este diseño? Importancia en términos de que permite alcanzar en mayor medida los qué del usuario. Sería este del 17%, que sería el peso. Tengo que enfocarme en un bajo peso. ¿Cuál sería el siguiente? Este de 15, que tenga un cilindraje de 500 centímetros cúbicos. ¿Y cuál es la acción que, digamos, en últimas o que tiene menos relevancia para cumplir con todas las necesidades del cliente? Sería esta, que es la altura libre al suelo, que tenga una meta de 30 milímetros. Entonces, eso me permite, digamos, que ponderar la importancia de mis acciones. Yo debería concentrar o poner un equipo de diseño más fuerte en las acciones o en los cómo que tienen mayor peso, y digamos que los cómo, y no invertir tanto tiempo, tanto esfuerzo y tantos recursos en los cómo que tienen menos peso. Eso es lo que me indica esta tabla. Un análisis de los cómo. Los cómo que tienen mayor peso son los que me permiten satisfacer en mayor medida las necesidades que ha manifestado el usuario. Y los que tienen menor peso son los que menos relevancia tendrían dentro de todas las necesidades del usuario. ¿Cómo se calculó esto? Esto se calculó considerando
estas relaciones entre los qués y los cómos, que recuerden que tienen por acá una ponderación de 1, 3 y 9, también considerando cómo es la correlación entre cada uno de los cómo, porque hay unos cómo que favorecen a otros y hay otros cómo que empeoran otras, o sea, hay acciones del ingeniero que favorecen otras acciones y hay acciones del ingeniero que desfavorecen otras acciones. Muy fácil verlo con el peso. Hay acciones que favorecen tener un bajo peso y hay acciones que, digamos que desfavorecen, aumentan el peso. Y obviamente la dirección de maximización está incluida. Entonces, esa importancia se calcula teniendo en cuenta las correlaciones, las direcciones de maximización, las relaciones entre los qués y los cómos, y la tabla de la casa de la calidad automáticamente, o esta plantilla le calcula estos pesos. Eso es lo que nos arroja la casa de la calidad. En qué se debe enfocar el usuario, el ingeniero en mayor medida. Una vez una vez no queden acá ningún qué en rojo. Significa que nuestras acciones le apuntan a todos estos objetivos. Eso es lo que dice acá. El valor obtenido en importancia y en peso relativo indican en cuáles cómo se debe enfocar el diseñador para cumplir en mayor medida con los qué. Sigamos. Pero resulta que la casa de la calidad no para acá. Al hacer casas de la calidad en cascada, me permite un mayor grado de detalle en las acciones y metas del diseñador. ¿Qué significa casas de la calidad en cascada? Pues si vemos acá, tenemos casa de la calidad 1, que fue la que acabaron de diseñar, pero este archivo en Excel tiene casa de la calidad 2. La casa de la calidad 2 es la misma casa de la calidad, pero sin el análisis de la competencia. Mire que no está acá la zona 2. Pero tiene todas las demás zonas, poniendo automáticamente en la zona 1, que son los que del cliente, y no son editables, no me los deja editar, no me deja entrar a cambiar esto, porque él pone automáticamente en los que, me pone los cómo, o sea, los cómo de antes de la casa de la calidad 1, que es las acciones que va a hacer el ingeniero para satisfacer al cliente, ahora los pone en los que, o sea, ¿qué quiero? Y me obliga nuevamente, bueno, y los pesos acá, que antes poníamos la cantidad de respuestas dadas a cada criterio en las encuestas, ahora los pesos que le pone automáticamente la plantilla serán estas dos que corresponden a las dos columnas finales, a las dos filas finales, la de peso o importancia y la de importancia relativa, es decir, el porcentaje de importancia entre ellas mismas y un peso numérico. Eso automáticamente la casa de la calidad lo pone acá. Los cómo de antes y sus pesos. Y ahora como diseñador debo poner nuevamente los cómo. Ahora estos son los nuevos qué debo alcanzar o a qué debo llegar. Ahora debo poner acá cómo lo voy a hacer. Esto estaba vacío. Esto estaba limpio, pero yo lo llené. ¿Cómo lo voy a llenar? Entonces empiezo a analizar. Para cada acción, para cada qué necesito, ¿cómo lo voy a lograr? Entonces, para lograr unos diseños aerodinámicos, un diseño aerodinámico, ¿cómo lo voy a lograr? Con planos inclinados y formas redondeadas. Para la capacidad de combustible, voy a hacer un tanque de gran capacidad. Para los frenos antibloqueo, voy a colocar un control electrónico de frenada. Para suspensión electrónica, un control electrónico de regulación de la suspensión. Para la altura libre al suelo, unas suspensiones largas, unos resortes largos. Para un motor de capacidad media, voy a colocar un diámetro medio de pistones. Para la posición de manejo cómoda, un manillar alto. Para la eficiencia en la combustión, un control electrónico de admisión de combustible. Para un bajo peso, voy a colocar materiales livianos. Voy a usar materiales de bajo peso. Listo. Esto lo debe poner usted. Con estos nuevos que usted debe plantear cómo lo va a lograr.
luego le da la dirección de maximización, después le da la correlación entre los que, luego indica acá la relación entre los qués y los cómo y la casa de la calidad, luego pone unos límites y la casa de la calidad, el grado de dificultad, y la casa de la calidad le va a arrojar automáticamente nuevamente en qué acciones se debe enfocar en mayor medida para alcanzar estos qué, sus necesidades. Y una vez tiene esta casa de la calidad diligenciada, la matriz automáticamente le genera otra casa de la calidad, en donde los nuevos los cómo que usted ahorita se acabó de poner, cómo lo voy a hacer, cómo voy a hacer esto, ahora se convierten en los qués. Y usted debe nuevamente plantearse cómo lo va a lograr. ¿Esto qué permite? Lo que dice acá, permite tener un mayor grado de detalle en sus acciones, porque al principio usted solamente tenía en su mente que debía alcanzar esto que le puso el cliente, luego usted planteó cómo lo va a lograr. Luego en la segunda casa de la calidad se pregunta cómo voy a lograr esto y plantea mediante estas acciones. Y en la tercera casa de la calidad usted se pregunta, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y plantea otras acciones. Y cada vez esas acciones van a ser más específicas. Y acá, por ejemplo, ¿cómo voy a lograr un control electrónico de regulación de suspensión? Entonces yo acá tengo que empezar a poner, ¿cómo voy a lograr eso? Entonces la respuesta sería, con sensores, con microcontroladores, con sensores de tal tipo, con microcontroladores y con un algoritmo que haga tal cosa. ¿Cómo va a lograr usted para materiales de bajo peso, qué tipo de materiales va a usar? Entonces usted puede decir, voy a utilizar aluminio, por ejemplo, o va a utilizar plásticos ligeros o fibra de carbono. ¿Cómo va a lograr un control electrónico en la frenada? Ese es el qué. Ahora, ¿cómo lo voy a lograr? Entonces colocar con unos sensores tipo encoder en las ruedas y con unas centrales microcontroladas que me permitan determinar si las ruedas se bloquea una con respecto a la otra. A eso lleva la casa de la calidad. Cuando se hacen casas de la calidad en cascada, cada una de ellas termina siendo más y más detallada. Al final, la casa de la calidad que tenga mayor nivel de detalle permitirá cumplir con los primeritos que se planteó el usuario, porque todo partió de lo que el usuario necesita y usted llegó a unos comos priorizados que me permiten alcanzar todas estas acciones. Eso es lo que permite la casa de la calidad, ir analizando en secuencia cómo voy a lograr algo y en qué me debo enfocar en mayor medida, y me va permitiendo profundizar en eso. Es muy claro y es muy importante que se comprenda este concepto. Si el usuario quiere unas suspensiones regulables en todo tipo, ese es el qué. ¿Cómo lo quiero lograr? Con una suspensión electrónica. Pero esa palabra no lo dice todo. Ahora, ¿cómo voy a lograr esa suspensión electrónica? Con sensores que me permitan variar o determinar el grado de rigidez de los resortes, y con sistemas electrónicos y con actuadores que me ajusten la rigidez de la precarga. ¿Y cómo voy a lograr eso? Entonces no diría con un microcontrolador, con un algoritmo. Entonces mire que esas últimas respuestas me llevan a tener a lograr o alcanzar lo que el usuario quiere, que es unas suspensiones regulables en todo momento. Eso es lo que hace la casa de la calidad en cascada. Me va desagregando los qué y los cómo para tener respuesta detallada desde el punto de vista de ingeniero para satisfacer la necesidad del cliente. Y me le va dando un valor a cada cosa para yo ir visualizando cuáles son las acciones más importantes o menos importantes dentro de todo mi proceso de diseño. Las más importantes son las que tienen valores numéricos o pesos relativos más altos, porque me le apuntan en mayor medida a satisfacer lo que el cliente ha manifestado que es más importante. Eso también es importante saberlo o recordarlo. Bueno, muchachos,
Esto es pues todo el tema de la Casa de la Calidad, el tema por hoy, dado que vimos hoy. Espero que haya sido interesante. Puede parecer una actividad larga, puede llegar a serlo, pero es absolutamente necesaria desarrollarlo de esa forma porque nos permite tener toda la secuencia de acciones para alcanzar lo que el cliente desea. No olviden hacer todas sus preguntas o plantear todas sus inquietudes en el chat de la videoconferencia o directamente tomando la palabra y activando el micrófono en la videoconferencia. Allí estaré, presto a resolver todas las preguntas que tengan, todas las dudas, todas las inquietudes. Y ahora la tarea es ustedes construir la Casa de la Calidad para o a partir de las encuestas que realizaron. Muchos éxitos, siempre estaré presto para asesorías, acompañarlos en este proceso y nos vemos enseguida en la videoconferencia para continuar en la clase. Muchísimas gracias y hasta pronto.